Suspenden 2 órdenes de aprehensión contra Javier Duarte en el estado de Veracruz. Seguirá su proceso federal en la cárcel. El secretario de Salud, José Narro, exigió que se comprueben más de 650 millones de pesos durante la administración de Duarte. Cualquier acto de corrupción siempre es terrible. Cuando se trata de recursos públicos, mucho peor. Conceden al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia en su contra. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que analiza presentar demandas penales por mal uso de 44,000 plazas de maestros. Para nosotros la prioridad es que todas estas plazas regresen a las escuelas y después habrá que ver el deslindar responsabilidades. El presidente Enrique Peña Nieto informó que México subió del 9º al 8º país más visitado del mundo. La agencia Standard & Poor's mejora la calificación de crédito de México y pasa de negativa a estable. Sin nombramiento del fiscal, este miércoles entrará en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción. Niños mexicanos ganan campeonato mundial de cálculo mental. México y Colombia estrechan sus relaciones bilaterales y celebran más de 185 años de hermandad. La Casa Blanca informó sobre una segunda reunión privada entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin. Legisladores colombianos y chilenos denunciaron a Nicolás Maduro ante la Corte Internacional de La Haya en Holanda. El Museo Recinto, homenaje a don Benito Juárez, ubicado en Palacio Nacional, celebró sus 60 años con una nueva muestra temporal. Viviana del Ángel y Rommel Pacheco consiguieron la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Natación en Budapest. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de México al Día? Es un verdadero placer saludarlos. Muy buenos días, estamos listos para informarles. Hoy es miércoles, llegamos ya a final de semana, 19 de julio del 2017. Y por supuesto, saludo con mucho gusto esta mañana a Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Buenos días. Omar, muy buenos días. El gusto, como siempre, es mío de saludarte y, por supuesto, y sobre todo saludar a todos aquellos quienes nos siguen desde la señal del canal 22, nacional e internacional, de Aprende de Ingenio TV, de Una Voz con Todos, también a través de Facebook Live, y pueden seguirnos en Twitter por @mexaldía. Saludo con muchísimo gusto a Miguel González, quien se comunica con usted a través de la lengua mexicana de señas. Y vamos a iniciar con la información. Así es, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Un juez federal suspendió las 2 órdenes de aprehensión libradas contra Javier Duarte, pero solo por los delitos del fuero común que radican en el estado de Veracruz. Estos delitos son peculado, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencia y coalición. Sin embargo, esto, y aquí está lo importante, aquí está lo que hay que subrayar, no significa que Duarte vaya a quedar en libertad, ya que se trata de una suspensión momentánea, más no definitiva. Además, tiene que ver con los delitos por los que se le acusa en Veracruz. Pero el exgobernador enfrenta también un proceso de varios cargos federales. Mientras tanto, Javier Duarte recibirá vigilancia especial mientras permanezca recluido. Así lo informó el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, luego de reconocer que existe un rencor social que puede poner en peligro la integridad. Por supuesto, a buen recaudo, ¿no? Y con la garantía de que será absolutamente vigilado. Todas las personas privadas de su libertad y particularmente los que se encuentran en una situación de esta índole, pues son sujetos de vigilancia especial, de medidas de vigilancia particular, y así lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sales Heredia también confirmó que Duarte cuenta, como ya sabíamos, con 144 horas antes de que un juez defina su situación jurídica y que, de ir a prisión, será recluido en un penal federal. Se duplicó el término constitucional, se tiene que definir su situación jurídica y será el juzgador, la autoridad jurisdiccional, quien determine en dónde se seguirá su proceso. Por supuesto, el agente del Ministerio Público Federal ha solicitado, como ustedes saben ya, que continúe su proceso en un penal de la Federación. Estamos preparados para recibirlo en el CFREPSI, en Cuautla o en cualquier otro de nuestros penales.
Por cierto, y sobre las fechorías de Javier Duarte, el secretario de Salud, José Narro, exigió que se compruebe el destino de más de 650 millones de pesos en gastos de salud, esto en el estado de Veracruz, y durante la administración de Duarte. Dijo que existen 23 denuncias penales de octubre de 2016 a marzo de este año sobre desvíos en programas sociales, abasto de medicamentos e infraestructura hospitalaria. Cualquier acto de corrupción siempre es terrible. Cuando se trata de recursos públicos, mucho peor. Y cuando se trata de recursos para la salud, para la vida y la salud de la gente, eso no tiene nombre. Eso lo vamos a seguir combatiendo con toda la fuerza. Y en el otro caso, el caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, un juez federal otorgó una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia que haya librado en su contra. El amparo promovido por su defensa tiene como objetivo saber si la Fiscalía del Estado consignó alguna carpeta de investigación en su contra. Recordemos que Borge Angulo fue detenido el pasado 5 de junio en Panamá antes de abordar un vuelo a París, Francia. La medida cautelar otorgada a Borge este lunes no afecta la detención provisional con fines de extradición a México. Hoy es un día importante, de suma relevancia en nuestro país, que quedará en la agenda marcado porque hoy entra en operación el Sistema Nacional Anticorrupción, mediante el cual se crearon un conjunto de leyes e instituciones con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera distinta y amplia esta problemática. La mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana, dos elementos claves para que funcione de manera óptima este Sistema Nacional Anticorrupción. La creación del sistema implicó la modificación de 7 leyes, entre ellas la General de Transparencia y Acceso a la Información, la de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la de Responsabilidades Administrativas. Aún quedan temas pendientes, como la aprobación de una ley general de archivos que no ha dictaminado el Congreso y el nombramiento de un fiscal anticorrupción que el Senado tampoco ha nombrado. Y en este contexto, precisamente las fracciones parlamentarias en el Senado mostraron sus diferencias por el nombramiento del fiscal anticorrupción. El PRI aseguró que se deben de lograr los consensos necesarios para realizar este nombramiento. El PAN reiteró que no hay prisa y el PRD aseguró que el sistema nace incompleto. Puede funcionar perfectamente porque finalmente no es una institución ni una acción original, puesto que hay instituciones quienes tienen funciones y atribuciones para combatir la corrupción. Me parece que no hay que apresurar los tiempos, hay que reflexionar bien las cosas. Todos queremos un fiscal independiente, un fiscal que efectivamente cumpla con las expectativas. El Sistema Nacional Anticorrupción y nace incompleto. Lo correcto es revisar todo, nuestras leyes que propusimos para modificar el 102 constitucional o nuestra propuesta de ley orgánica de la Fiscalía General para reponer todo el procedimiento. En otros asuntos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que el estado físico de carreteras y autopistas se ve afectado por diversas causas, entre ellas los fenómenos meteorológicos como huracanes y tormentas. Esto lo dijo en un reporte entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como respuesta a una solicitud de información al respecto del estado de las carreteras, en el cual se expone que durante el periodo 2013-2016 se incrementó en 3% el estado físico bueno y aceptable de las autopistas federales con respecto al periodo 2007-2012. Sin embargo, también se indica que el estado del pavimento es dinámico, por lo que puede variar positiva o negativamente. El reporte menciona que otros factores que afectan son el volumen del tránsito, la falta de mantenimiento, los sismos, la calidad de la construcción y el vandalismo. Y los familiares de las 2 personas que fallecieron en el socavón del Paso Express en Cuernavaca rechazaron la indemnización de $1 millón que fue ofrecida en conjunto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa que construyó este paso. Así lo informó el abogado de la familia Mena, Darío Orozco, quien aseguró que este apoyo económico no puede considerarse como una indemnización legal. Además, señalaron que la familia lo ha instruido para iniciar
una demanda moral contra quienes resulten responsables del incidente por un monto aún no especificado. En temas educativos, ayer le informábamos que la SEP recuperó más de 44,000 plazas de maestros que no eran ocupadas para dar clases. Esto como parte de una estrategia de depuración de la lista de la nómina magisterial. Ante esto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que se evaluará la posibilidad de levantar incluso denuncias penales contra quienes hayan incurrido en algún mal uso de estas plazas. Para nosotros la prioridad es que todas estas plazas regresen a las escuelas y después habrá que ver el deslindar responsabilidades finalmente de qué estamos hablando. Ha habido una gran conciencia y un gran apoyo de los gobernadores al proceso de la reforma educativa y en la auditoría esta nómina hubiera sido imposible poderla hacer y concluir si no hubiéramos tenido la ayuda de todos los gobernadores. Vale la pena aclarar que estas plazas ya fueron canceladas y suspendidos los pagos. La SEP las someterá próximamente a concurso. Por otra parte, el secretario Aurelio Nuño destacó que hay avances significativos en la transformación educativa que vive el país. Se reunió con el Consejo Directivo de la Concanaco Servitur. El secretario explicó que por primera vez en 25 años, el mes de mayo de 2017, concluyó sin paros magisteriales, el mes de mayo, el mes del maestro. Además, destacó que se alcanzó casi el 98% de la participación en las evaluaciones docentes, incluso en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, estados con resistencias fuertes, y hoy los docentes hacen su carrera a través del mérito. Es donde estamos ya basando y sustentando el cambio educativo del país, que será un proceso de largo plazo, pero que tenemos sin duda que empezarlo y que ser muy disciplinados en hacer este proceso. En otros asuntos, el presidente Enrique Peña Nieto recibió este martes a dirigentes del Partido Popular Europeo y de la Unión Europea en México, con quienes evaluó los avances registrados en el proceso de modernización del acuerdo global entre ambas partes. En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario recibió a Manfred Weber junto con 5 vicepresidentes del partido y el secretario general adjunto Juan Salafranca, así como el embajador de la Unión Europea en México, Andrew Stanley, quienes realizan una visita de trabajo a nuestro país. Durante el encuentro, el titular del Ejecutivo y los legisladores europeos se congratularon por los avances registrados en el proceso de negociación, tanto en el capítulo económico como en los de diálogo político y de cooperación. Le doy un dato de relevancia. Desde la entrada en vigor del acuerdo global hace 17 años, la Unión Europea se ha consolidado como el segundo mayor inversionista en México a nivel mundial. Un dato muy relevante, créamelo usted, con una inversión acumulada de 172.571 millones de dólares entre enero de 1999 y marzo del presente año. Y ya están muy cerca las vacaciones de verano para los mexicanos, pero también para todo el hemisferio norte por lo menos. Y en nuestro país sigue avanzando como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. A través de Twitter, el presidente de la República informó que México subió del noveno más bien al octavo país más visitado en todo el mundo. Esto de acuerdo con el ranking que realiza la Organización Mundial de Turismo. En total se recibieron 35 millones de turistas en 2016. El presidente publicó además, también subimos del 16º al 14º lugar en ingresos por turismo, lo que se refleja en un mayor desarrollo, empleos y mejores salarios en el sector. Por último, tuiteó, estos datos consolidan a México como una potencia turística global. Felicidades a todos los integrantes del sector que lo hicieron posible. Así es, sin duda una excelente noticia para nuestro país. Y en otras buenas noticias, la agencia Standard & Poor's cambió la perspectiva de la calificación de crédito de México de negativa a estable. El cambio en la perspectiva refleja la reducción de riesgo en materia de deuda y de pagos contingentes durante los próximos 24 meses. La calificadora confió en que el nivel de deuda del gobierno oscile en torno a 45% del Producto Interno Bruto este año y el próximo, sin que se presente una significativa depreciación de la moneda y que se mantenga por debajo del 50% en los próximos 2 años. La moneda mexicana reaccionó de forma
rápida y por supuesto obtuvo ganancias en ese sentido de 3.4 centavos, equivalente al 0.20%, para colocarse en 17.47 pesos por dólar. Una excelente valoración de nuestra moneda. Obviamente esto al cierre de ayer. Y la Secretaría de la Función Pública dio a conocer este martes en el Diario Oficial de la Federación el protocolo de actuación de los comités de ética y prevención de conflictos de interés. ¿De qué se trata eso? Pues ahí se establecen las acciones que deben implementar las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal para promover el respeto, la prevención, la protección, la sanción y el ejercicio de los derechos de los servidores públicos. Además, fomenta la cultura de la denuncia e incluye en los programas anuales de capacitación acciones de sensibilización para prevenir la discriminación entre los servidores públicos de las diferentes instancias gubernamentales. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció el incremento de homicidios dolosos en Baja California. Al término de una reunión con el Gabinete de Seguridad Nacional, en dicha entidad dijo que ese aumento responde a una rivalidad entre cárteles y afirmó que ya trabajan para resolver este problema. Hemos acordado desde lo municipal, estatal y federal, en la coordinación, como lo ha dicho el gobernador, ver cómo resolver este problema que se tiene. Nada fácil porque evidentemente la pugna entre los diferentes organizaciones de crimen que están presentes en la entidad, pues están dejando en esos enfrentamientos pues caídos de ambos grupos, de varios grupos, que eso no puede justificar la generación de temor y miedo que se da entre la población. Por eso es que no lo podemos permitir. Miguel Ángel Osorio Chong también informó que desde este martes se reforzará la seguridad en cada municipio de Baja California. Que se sepa desde ahora y se sepa muy claro que, como lo hemos hecho en otras entidades, tenemos objetivos de la delincuencia por los que vamos a ir, uno a uno de ellos. Estén en el Estado o estén fuera del Estado, porque algunos están operando fuera del Estado, pero algunos están aquí. Y vamos a ir por cada uno de ellos para con ello lograr poco a poco ir resolviendo el problema que tenemos. En otros temas, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, celebró el Día del Personal Penitenciario. El funcionario reconoció la importancia de modernizar el sistema penitenciario de México. Es esencial, fundamental, el desarrollo de un sistema penitenciario moderno, de un sistema penitenciario funcional que garantice y respete derechos humanos, que lleve intrínseco el compromiso de introducir las mejores prácticas en beneficio de la colectividad penitenciaria. Esta celebración se realizó en el marco del 99 aniversario del natalicio de Nelson Mandela. Él pasó 27 años privado de la libertad, preso, y llegó a ser después presidente de su país e incluso premio Nobel. Las autoridades recordaron su legado y la importancia de acatar las reglas Mandela que fueron establecidas por la ONU y que contemplan el respeto a los derechos humanos, la dignidad, la democracia y la promoción de la paz en todo el mundo. Esto nos está dando una imagen de qué puede ser una persona que, no obstante que haya estado privada de la libertad, puede seguir adelante, puede reinsertarse a la sociedad, puede caminar con un horizonte diferente, y esto nos lo dejan de manera muy clara las reglas de Mandela. Y aún hay mucho de qué hablar en lo sucedido en las elecciones del pasado 4 de junio, sobre todo en el estado de Coahuila. Ayer el Instituto Nacional Electoral confirmó que tanto el priista Miguel Ángel Riquelme como el panista Guillermo Anaya rebasaron los topes de campaña en la elección de este estado. Luego de 10 horas de sesión, el Consejo General del INE reveló que, de acuerdo con cifras preliminares, Riquelme Solís gastó más de $1,5 millones de lo permitido, mientras que Anaya superó el tope con 997,000 pesos. La sesión concluyó sin claridad en el impacto real que tendrá en las sanciones contra los partidos por las irregularidades detectadas en las campañas. Será el Tribunal Electoral quien decida si se anulan los comicios en la entidad o se mantiene el triunfo para el gobernador electo Miguel Ángel Riquelme del PRI.
Este martes se dio a conocer que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, tuvieron una segunda reunión en el marco de la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania. Este encuentro se realizó durante una cena de jefes de Estado, horas después de su primera reunión. De acuerdo con el diario The Washington Post, Putin estuvo acompañado de su traductor oficial, mientras que Trump se encontraba solo. La Casa Blanca informó que solo se trató de una charla casual de más de una hora durante la cena, y al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por supuesto, no perdió oportunidad y dijo en su cuenta de Twitter que las noticias falsas, las fake news, de la historia de la cena secreta son enfermizas. Mencionó que todos los líderes del G20 y sus esposas fueron invitados a la cena por la canciller de Alemania, Angela Merkel, y afirmó que la prensa lo sabía. En un segundo tuit, Trump escribió que las noticias falsas o fake news son cada vez más deshonestas y que incluso una cena organizada para 20 líderes en Alemania la hacen parecer una cosa siniestra. Así es, Ana Cris. No obstante, independientemente de que otras personas hayan presenciado o visto, más bien visto, esta reunión privada que sostuvieron el presidente Donald Trump y por supuesto Vladimir Putin, valdría la pena pues saber qué temas se trataron, a qué acuerdos llegaron, conclusiones u objetivos, puesto que en estos momentos, y como todo mundo sabremos, estas dos potencias mundiales viven por etapas muy álgidas entre sus relaciones bilaterales y por supuesto cada decisión que tome estos países, créanme usted, tiene un impacto a nivel global. La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump designó al exgobernador de Utah, Jon Huntsman, como embajador de Estados Unidos en Rusia. Huntsman, de 57 años, fue embajador de la Unión Americana en Singapur y en China. Al inicio, el exgobernador de Utah apoyó la carrera presidencial de Trump, pero luego le sugirió que declinara a la candidatura al revelarse una grabación en el año 2005 en la que el entonces candidato usaba un lenguaje vulgar hacia las mujeres. Y más información de los Estados Unidos, porque legisladores demócratas, con el apoyo incluso de algunos republicanos, dieron marcha atrás a la nueva ley sanitaria propuesta por el presidente Donald Trump. ¿Qué significa esto? Pues que el famoso Obamacare aún continúa vigente. El mandatario, por supuesto, a través de su forma favorita de comunicarse con los estadounidenses y con el mundo, Twitter, pidió a los senadores de su partido que deroguen el plan sanitario de su antecesor e inicien uno nuevo desde cero. Además, se dijo decepcionado de los demócratas y de los miembros de su partido que le dieron la espalda. El vocero de los republicanos en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, aseguró que estaba preocupado de que aún no se derogue el Obamacare, una de las principales promesas de campaña de Trump. El Obamacare está en picada, esta ley está en picada. Tenemos una promesa que cumplir y hacer frente a que esta ley está colapsando. Estoy preocupado de que el Obamacare continúe y que colapse y la gente salga herida en el proceso. Preocupación por todos lados en los Estados Unidos. Otro revés para Trump, y es que el gobierno de Estados Unidos, del estado de California, aprobó continuar hasta 2030 medidas rigurosas para combatir el cambio climático alineadas al Acuerdo de París, el mismo que Trump abandonó. Otro abandono de Trump. El gobernador Jerry Brown escribió en Twitter: esta noche California se mantuvo firme y nuevamente valiente. Enfrentó la amenaza existencial de nuestros tiempos. Entre las medidas se contempla un límite de producción de gases de efecto invernadero y la compra de permisos por cada tonelada métrica que emita este gas. Y es que recordemos, Sonar, que en el estado de California se encuentra el emblemático Silicon Valley, donde las empresas tecnológicas más importantes del mundo están asentadas y ellos también se comprometen fuertemente a seguir con las medidas acordadas en el Acuerdo de París. Y en más información de los Estados Unidos, representantes republicanos votarán la próxima semana sobre los $1.600 millones que fueron solicitados por el presidente Donald Trump para comenzar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y nuestro país. Los líderes republicanos han decidido vincular los fondos para el muro a un proyecto de gasto del Departamento de Defensa y a otras dependencias como el Departamento de Asuntos de Veteranos. Los demócratas y algunos republicanos se oponen a destinar fondos para el muro, pero Trump insiste en el tema y el plan republicano le daría al mandatario una necesitada victoria después del fracaso al intentar derogar la ley Obamacare.
También en nuestro vecino del norte, Jesús Lara López, inmigrante mexicano que había pasado los últimos 16 años en Ohio, en los Estados Unidos, fue deportado a nuestro país. El mexicano fue detenido por la Oficina de Inmigración y Aduanas en 2008 después de que la policía lo detuvo por una infracción de tránsito, pero se le permitió permanecer y trabajar en el país, incluso después de que se emitiera una orden de deportación en su contra en 2011. Lara López, de 37 años, es padre de 4 hijos estadounidenses y había permanecido en la Unión Americana desde 2001. Llegó a Estados Unidos porque no pudo encontrar trabajo en Chiapas, su estado natal. Y el lunes le informábamos sobre 9 personas que perdieron la vida a causa de inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en los Estados Unidos. Pues ayer autoridades del estado de Arizona informaron que los fallecidos pertenecían a una familia mexicana. De acuerdo con el reporte policíaco, los mexicanos murieron tras ser arrastrados por la corriente de un río que se desbordó en una zona montañosa del noreste de Phoenix. Dejamos Estados Unidos, vámonos a otras partes del mundo. En Sudamérica, legisladores de Chile y Colombia presentaron una demanda contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional en La Haya, allá en Holanda. Lo acusan de crímenes como tortura, discriminación, capturas y deportaciones masivas. Por su parte, el mandatario venezolano activó el Consejo de Defensa de la Nación para responder a las amenazas que hizo el gobierno de Estados Unidos de aumentar las sanciones económicas al país bolivariano si no cancela las elecciones de la constituyente. Nos declaramos, y así lo propongo, en sesión permanente el Consejo de Seguridad de la Nación y vamos a activar un conjunto de acciones diplomáticas, políticas, institucionales, sociales, culturales, educativos, un conjunto de acciones que nos permita atajar, neutralizar y derrotar una vez más estas amenazas, este injerencismo, este intervencionismo grosero, vulgar. Y otro duro golpe para la iglesia, y es que en Alemania salió a la luz un informe donde se revela que por lo menos 547 niños de la escuela de coro de la Catedral de Ratisba en el sur del país fueron golpeados o maltratados por maestros y sacerdotes, esto entre 1953 y 1992. De estos menores, 67 sufrieron abusos sexuales. De acuerdo con el reporte encargado por el propio obispado, los responsables de la catedral, entre ellos George Ratzinger, hermano del Papa Benedicto XVI, sabían de los maltratos y no hicieron nada. Hasta el momento hay 49 personas sospechosas de estos hechos. Sin duda otro caso que contradice los valores fundamentales de la iglesia. Vámonos a otros temas. Una pareja que desapareció hace 75 años en las montañas Les Diablerets, en el sur de Suiza, fue encontrada momificada en la nieve de un glaciar. Este es un tema que está dando la vuelta al mundo a 2.615 metros de altitud. A esta distancia fueron localizados estos cuerpos. El director de la estación de esquí Glacier 3000, Bernard Schnanen, informó que los cuerpos están perfectamente conservados y dijo que yacían el uno cerca del otro, con mochilas, una botella, un libro y un reloj a su lado. La policía realizará un análisis del ADN de las víctimas, pero según el diario Le Matin, que cita a uno de los 7 hijos de la pareja, los cuerpos corresponden a un zapatero de en aquel entonces 40 años y su mujer institutriz de 37 que salieron a pie el 15 de agosto de 1942 del pueblo de Chandolin para alimentar a su ganado en las montañas. Vaya, vamos a ver en qué termina esta historia. Vaya historia de película, y con ella le damos las gracias a todos quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Vamos a nuestro primer resumen. Suspenden las 2 órdenes de aprehensión libradas contra Javier Duarte por los delitos del Fuero Común que radican en el estado de Veracruz. Exige el secretario de Salud, José Narro Robles, que se compruebe el destino de más de 650 millones de pesos destinados a este sector durante la administración de Duarte. Cualquier acto de corrupción siempre es terrible.
Cuando se trata de recursos públicos, mucho peor. Otorgan amparo al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia en su contra. Sin embargo, esto no afecta su proceso de extradición. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que analizan presentar demandas penales por mal uso de 44,000 plazas de maestros recuperadas. Para nosotros la prioridad es que todas estas plazas regresen a las escuelas y después habrá que ver el deslindar responsabilidades. Legisladores demócratas, con el apoyo de algunos republicanos, dieron marcha atrás a la nueva ley sanitaria propuesta por el presidente Donald Trump. Más adelante, la compañía Érase una vez Producciones estrenó el espectáculo doble El niño y los sortilegios y Mamá la Oca en el Centro Nacional de las Artes. Y Pachuca presentó sus refuerzos para la Apertura 2017, entre ellos el japonés Keisuke Honda. Le tenemos más información. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio no será fácil, pero nuestro país está preparado. Guajardo Villarreal indicó que Estados Unidos definió desde su visión los temas que les gustaría tocar en la renegociación, pero faltará ver cómo se cuadran con los objetivos de Canadá y México. Esto va a ser una montaña rusa, va a haber días buenos, malos y peores, y tenemos que estar preparados para que no sobrereaccionemos en el corto plazo a cómo la negociación o se facilita o se complica, pero finalmente el objetivo es que aquí hay mucho que preservar por los tres países, y creo que quedó claro en estos 150 días donde Washington ha ido entendiendo que este es un acuerdo que ha sido benéfico para todos. Y ojo, porque reconoció que es una buena noticia que los funcionarios estadounidenses cumplan con los tiempos, pero insistió que al entrar al detalle en los temas, nada es nuevo. Y para hablar precisamente más sobre este tema desde la perspectiva canadiense, nos enlazamos con nuestro corresponsal en Canadá, Gabriel Ramírez, y nos dé más detalles sobre esta renegociación del TLCAN, que ya está próxima a iniciarse, que incluso pues hay información de que el día de hoy habrá reuniones entre funcionarios mexicanos y canadienses. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ana Cristina? Omar, muy buenos días. Efectivamente, este miércoles habrá una reunión de alto nivel entre una delegación mexicana y su contraparte canadiense en Ottawa, la capital política de este país. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente definir una estrategia de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, luego de que el pasado lunes, como ustedes lo han mencionado, el presidente Donald Trump diera a conocer un documento al Congreso donde plasma cuáles son los objetivos de la revisión de este acuerdo comercial. Para la administración del primer ministro Justin Trudeau no hay sorpresas, también ya lo decía Ildefonso Guajardo, estas medidas antiproteccionistas ya se veían venir. Para los liberales se trata pues de una modernización moderada del TLC. Para los conservadores aquí en Canadá, si hay una urgencia de que el gobierno de Trudeau defina cuál es el plan que tiene para enfrentar la renegociación. Ayer se reunieron los premiers de las diferentes provincias de Canadá, una especie de gobernadores. Esto sería pues el símil con México, y ellos sí están preocupados, dicen que hay que prepararse la batalla y sobre todo por si la renegociación no va bien y las pláticas llegan a descarrilarse. Pero vamos a revisar rápidamente cuáles son los puntos que le preocupan a Canadá y también a México. Está la eliminación del capítulo 19 del TLC, que tiene que ver con el mecanismo de controversias, es decir, cuando hay competencia desleal o alguna práctica que no va de acuerdo con los intereses de los socios, se puede interponer una queja. En la mayoría de los casos, hay que decirlo, Omar, Ana Cristina, Estados Unidos sale perdiendo, por eso Trump quiere eliminar este mecanismo. También quiere eliminar la exención especial que tiene tanto México y Canadá a las medidas proteccionistas que ya tiene para varios de sus productos e industrias. Otra de las intenciones del presidente Donald Trump es eliminar las barreras no arancelarias para productos agrícolas de Estados Unidos que vayan hacia México o Canadá, y también quiere ampliarlo a otros sectores. Y por último, uno de los puntos sensibles tiene que ver con la adición de algunas cláusulas laborales y de protección al medio ambiente. Estos son los puntos críticos que podrían generar fricciones a lo largo de las discusiones. Con relación a la renegociación del TLC y cuál es la estrategia entre México y Canadá, bueno, pues platicamos con el ministro de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de este país, miembro del gabinete de Justin Trudeau, y esto fue lo que dijo a México al Día. Vamos a escucharlo.
México es un socio muy importante para Canadá. Es parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y tenemos una relación mucho más estrecha con México. Y cuando vengan las discusiones del TLCAN, vamos a asegurarnos de preservar esa relación y aprovechar esta oportunidad para mejorar la relación. El ministro de Innovación también explicó a México al día, Omar, Ana Cristina, cuál es la estrategia a seguir para acercar más a ambos países en el contexto que estamos viviendo. Una de las vías para hacerlo es asegurando más oportunidades para que los estudiantes que vienen de México tengan éxito aquí, en las instituciones académicas. Y también queremos centrarnos en áreas de interés mutuo, donde las empresas puedan trabajar juntas en soluciones que ayudarían a los mexicanos y canadienses. Ya para finalizar, quiero comentarles, Ana Cristina, Omar, que sí hay una diferencia, un desencuentro entre México y Canadá que tiene que ver con el tiempo, la duración de la renegociación del TLC. Mientras México pretende que esta concluya en diciembre para no llegar a 2018, tiempo de elecciones en nuestro país, Canadá dice que no hay urgencia, que ellos prefieren ir despacio para tener un buen acuerdo y no una mala renegociación. Justin Trudeau el fin de semana ante gobernadores de Estados Unidos y también algunos de nuestro país reunidos en la Unión Americana dijo pues que no hay que tomar atajos que sean políticamente atractivos. Esta es la principal diferencia entre México y Canadá, la duración de la renegociación. Y ya para cerrar este reporte, Omar, Ana Cristina, ¿qué les parece si vemos unas imágenes de lo que sucedió ayer en esta ciudad, en Toronto, que bueno, pues nos parecen bastante simbólicas? El día de ayer el apellido del presidente de los Estados Unidos comenzó a ser retirado de un rascacielos en esta ciudad, un edificio de 65 pisos que llevaba por nombre el hotel o la Torre Trump. Hay que aclararlo, el presidente de Estados Unidos no era propietario de este edificio, más bien permitió el uso de la licencia de su nombre para la explotación comercial del hotel. Sin embargo, pues el hotel no le fue bastante bien, tuvo muchos problemas legales. Decidieron venderlo y los nuevos propietarios dijeron no queremos el apellido Trump en esta torre que se convertirá, bueno, pues en otra marca, pero sí nos parecen simbólicas estas imágenes. El presidente de los Estados Unidos pierde terreno en la opinión pública, su marca va en picada, va en caída y bueno, pues está siendo ya retirada de este edificio, de este rascacielos aquí en Canadá. Es el reporte y por supuesto que estaremos al pendiente de estas pláticas allá en Ottawa entre la delegación mexicana y la delegación canadiense. Omar, Ana Cristina. Así es, Gabriel, muchísimas gracias. Y en efecto, esto que acabas de comentar de pues la marca Donald Trump, creo que es a nivel global. En México no se diga, también esta visión sobre el presidente de Estados Unidos también se mantiene. Una pregunta que me gustaría plantearte. Acá en México se nota o se ve, se percibe a Canadá como un aliado natural en esta negociación, dos países que pueden hacerle frente precisamente a los Estados Unidos en esta intensa y definitoria negociación sobre el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Sucede lo mismo en Canadá al respecto? Efectivamente, tú lo has dicho y lo has dicho bien, Omar. México se ve como un aliado estratégico, un socio, un amigo. El ministro de Innovación nos remarcaba mucho esta intención del gobierno liberal de Justin Trudeau de acercarse a México y el primer mensaje que envió al asumir posesión del cargo fue la eliminación de la visa y se está trabajando en ese sentido de acercar más a los países independientemente de lo que pase con el TLC, porque hay que recordar que Donald Trump dijo o tengo un buen acuerdo o simplemente acabo con el NAFTA, con el Tratado de Libre Comercio. México y Canadá ven la posibilidad de estrechar más aún el intercambio, no solamente comercial, sino también en otros sectores como la educación, la innovación, en fin, muchas áreas de oportunidad que tienen ambos países. Omar. Muchísimas gracias, Gabriel Ramírez. Mantendremos la comunicación, como bien lo comentaste, hay una reunión importante entre ambos países, así que analizaremos los resultados. Gracias, fuerte abrazo hasta Toronto. Igualmente, muy buenos días. Hasta luego. Y en más temas bilaterales, México y Colombia estrechan sus relaciones y celebran más de 185 años de hermandad. México y Colombia estarán más cerca que nunca gracias al año dual. El último semestre de este 2017 y los primeros 6 meses del 2018 serán enriquecidos por la oferta cultural, artística, educativa, comercial y gastronómica de ambos países. Es un esfuerzo que encabezan los gobiernos, pero de lo que se trata es que sea en realidad un año dual donde los protagonistas
sean los ciudadanos y sea la sociedad, sean los creadores, sean los académicos, sean los investigadores, los que le den vida a este esfuerzo de cercanía, de fraternidad. El objetivo es intensificar y fortalecer la relación entre ambas naciones, así como el intercambio económico y político. Confirmar que México y Colombia, Colombia y México somos naciones hermanas con un vínculo indisoluble y extraordinariamente fuerte. Estrechar cada vez más nuestra relación y de poderla continuar consolidando como se lo merece. Las actividades de este año dual se dividirán en dos fases. La primera comenzará este 2017 y versará sobre la presencia de Colombia en tierra azteca. Participarán en el Festival Cervantino, la Feria del Libro de Guadalajara, entre otros íconos culturales de nuestro país. Queremos estar a lo largo y ancho de todo el país con diversas actividades. Yo creo que en total entre los dos países vamos a sumar unas 100 actividades a lo largo de este año dual. La segunda estará encaminada en enfatizar la presencia de México en el país cafetalero. México estará presente en iFestival en enero del próximo año con la presencia de importantes escritores jóvenes mexicanos. Estaremos presentes también en el 12º Festival Internacional de Música de Cartagena, que se lleva a cabo también en enero del próximo año, con la importante presencia mexicana. En artes escénicas, México estará presente en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y en el 39 Festival Internacional de Teatro de Manizales. Como parte de las actividades, el próximo 20 de julio se inaugurará la Casa Colombia en México. Para México al Día, Flor Hurtado. Es momento de ir a las breves del país. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que están en proceso de consolidar la renovación de las líneas 1 y 3 del metro y la adquisición de nuevos trenes, a los que se destinó una inversión de más de 3,000 millones de pesos y que llegarán a la Ciudad de México el próximo año. Las lluvias que se registraron la tarde del martes en el Estado de México provocaron afectaciones en la vía López Portillo y la suspensión de la línea 2 del Mexibús. Las anegaciones se ubicaron a la altura de Tultitlán y llevaron a la suspensión del sistema de transportes colectivo por más de 2 horas. Elementos de la Procuraduría General de la República aseguraron en Veracruz 30,000 litros de precursores químicos, los cuales sirven para elaborar drogas sintéticas. Un juez de distrito autorizó el cateo en el municipio de Tierra Blanca, en donde se logró uno de los decomisos más importantes en la entidad. Un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y elementos de la Policía Estatal en Tamaulipas dejó un saldo de un civil inocente muerto y un policía herido. En el lugar, los elementos estatales decomisaron 7,000 litros de combustible robado y una camioneta Ford Pickup. Y una de nuestras secciones más esperadas en la semana precisamente es Emprendedores. Nos acompaña en el estudio Manuel Trevilla, él es fundador y CEO de StoreLevel, una startup que conecta las personas con distintas empresas y marcas. Pero ¿quién mejor que él para que nos explique, Manuel, cómo, en primer inicio, Manuel, cómo se ideó este tipo de empresa? Porque sabemos que estamos en nuevos tiempos, ¿no? Donde las nuevas tecnologías tienen mucho que ver para el emprendimiento. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias. StoreLevel comenzó como una evolución de una idea inicial. Hacíamos ya software para empresas, para medir satisfacción del cliente, y nos dimos cuenta que estábamos atacando una pequeña parte del problema que tenían las empresas en la ejecución, y fue evolucionando a lo que es ahora StoreLevel. Lo que hacemos es que les damos visibilidad a nivel nacional a empresas sobre el estado de sus productos, etcétera, ¿no? Ya lo platicaremos después. Explíquenos un poco más cómo funciona precisamente StoreLevel, ¿no? Porque es una especie, pues, de compartir información, ¿no? Que es uno de los principios de esta era, la compartición de información, que es lo que nos permite,
pues hacer aplicaciones que antes nunca nos imaginaríamos. ¿Cómo es que se comparte información para mejorar el funcionamiento de las empresas con Store Level? Exactamente. Mira, las empresas de bienes de consumo o detallistas gastan millones en llevar sus productos a las tiendas, ¿no? O en abrir sus tiendas. Pero una vez que el producto llega al punto de venta, pierden control, pierden visibilidad de lo que está pasando. Entonces pierden valor por la ejecución que no llevan. Por ejemplo, una falta de producto o una campaña que no fue ejecutada correctamente, ¿no? Entonces, en lugar de estar personal en todas las ciudades, en todos los estados del país, nosotros tenemos una red de personas, de usuarios comunes y corrientes que bajan nuestra aplicación y pueden realizar misiones para las marcas a cambio de una recompensa económica. Claro. Entonces, para los jóvenes, jóvenes que incluso están por iniciar sus estudios en la universidad, ¿qué tan difícil es crear un concepto con estas nuevas tecnologías? ¿Qué conocimientos debes de tener, ¿no?, para emprender un negocio como estos? Porque obviamente todos manejamos apps, todos manejamos celulares, todos manejamos las herramientas tecnológicas, pero a veces dar el paso a crear una empresa como estas no es tan fácil. ¿Qué se requiere? Para crear una empresa como Store Level creo que es un conocimiento de la industria del retail, y lo más complejo ha sido el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de la comunidad, que han sido dos cosas complejas. No tenemos decenas de miles de usuarios a nivel nacional que tienen nuestra aplicación y que pueden realizar misiones, y tenemos tecnología muy compleja que tiene algoritmos, bots, etcétera, que nos permite auditar la información y verificar que todo está correcto, ¿no? Además, obviamente, la relación con los retailers y con las empresas de bienes de consumo, que la mayoría de nuestros clientes son empresas transnacionales que tienen operaciones en todo el mundo. Y bueno, además se inserta en este concepto de la economía colaborativa, ¿no? Donde las personas pues participan de una forma, digamos, voluntaria en este modelo de negocio donde todos se benefician y se basa en la confianza, ¿no? ¿Cuál fue la participación del INADEM en tu empresa? ¿Cómo es que les sirvió un apoyo como el de esta institución? Bueno, el apoyo más reciente y el principal que nos ha dado INADEM fue que fuimos parte de la delegación mexicana a un evento en Francia, que fueron dos eventos de hecho, el Confey, que fue un summit entre países, entre México y Francia, para motivar la innovación, y al final se firmó un acuerdo de colaboración de innovación y de startups entre esos dos países, y después hubo un evento que se llama Future Onsen, que es uno de los eventos más grandes de innovación del mundo, en el cual México tuvo un pabellón muy representativo, y tuvimos el placer, más o menos 17 empresas, 20 fondos y varios secretarios de economía de varios estados en participar para tratar de demostrar que México es un gran país para emprender, hay las condiciones correctas y existe desde el talento hasta los recursos para hacerlo. En ese sentido, ¿esta empresa se fundó únicamente por ti o hay otros socios? ¿Y cómo ha sido esta transformación? ¿Qué problemas han tenido en el trabajo en equipo? Claro, yo soy el único fundador. Obviamente tengo un equipo de personas clave con las cuales no hubiera podido avanzar. Y también como socios tenemos a fondos de inversión que han invertido en la compañía, nos han dado su confianza, y que obviamente sin ellos y su apoyo y sus consejos, sus contactos y su dinero no habíamos podido llegar al punto en el que estamos. Manuel, como joven mexicano, bueno, existen estudios que hablan de que algo así como un 85% de los empleos de los próximos 30 años todavía no se han inventado. O sea, no sabemos ni siquiera qué es lo que vamos a estar haciendo. Tú como joven que pues ideaste, te lograste introducir en este nuevo modelo económico, en las nuevas tecnologías, y como mexicano, por supuesto, ¿qué le dirías a los jóvenes que tienen ideas, que no saben bien por dónde empezar? ¿Cómo les podrías orientar? Es muy complicado, pero yo les diría, en mi experiencia, esta es mi quinta empresa ya, en mi experiencia es que comiencen sin gastar mucho, traten de validar su idea. A lo mejor salgan a la calle, traten de conseguir algún cliente. Si es un software muy complejo, pues traten de hablar con muchos clientes y tratar de obtener, a ver si hay interés en el mercado para hacerlo. Sobre todo si es un negocio de empresa a consumidor, B2C, como decimos nosotros, que le vende directamente al consumidor, es muy fácil validarlo. Siempre pueden comprar un producto y tratar de revenderlo o encontrar el interés. Cuando es B2B, como el mío, pues es muy complejo porque tienes que acercarte a las empresas para hacerlo. Será validar su idea rápidamente, invertir poco dinero, no perder el tiempo y
y tratar de crear un buen equipo rápidamente. Eso, y dijiste una palabra muy interesante, no perder el tiempo. ¿Qué significa eso para un emprendedor como tú, que has hecho ya 5 empresas, etcétera, etcétera? ¿Qué significa eso, no perder el tiempo? Es muy fácil perderte en la planificación. Entonces hay un dicho en inglés que dicen que lanzado es mejor que perfecto, será como un tipo de la traducción, y eso es cierto, ¿no? Como emprendedor quieres que todo sea perfecto y cuando lanzas ya todo esté solucionado, pero a lo mejor tu premisa no es la correcta. Entonces tú tienes una hipótesis y el momento que lanzas estabas equivocado, entonces lo que hay que hacer es poner tu idea o tu producto o tu ejecución en el mercado rápidamente para darte cuenta si el camino es el correcto y si no hace los movimientos necesarios para llegar. Bueno. Pues Manuel Trevilla, muchas felicidades. Tu producto suena muy interesante. No hablamos de las otras empresas, pero seguramente que también son interesantes. Te deseamos mucho éxito y pues gracias por haber venido a México al Día a compartir tu experiencia con todos los jóvenes mexicanos que están pensando en emprender. Muchísimas gracias. La aplicación se llama Spy Level y está disponible en Android. Perfecto. Gracias. El presidente Enrique Peña Nieto recibió a dirigentes del Partido Popular Europeo y de la Unión Europea. Afirma el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que México está preparado para la renegociación del Tratado de Libre Comercio. De acuerdo con el ranking de la Organización Mundial de Turismo, México es el 8º país más visitado del mundo. Este miércoles entrará en operación el Sistema Nacional Anticorrupción. En el mundo, legisladores de Chile y Colombia presentaron una demanda contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional de La Haya en Holanda. Más adelante, Indian Railways y Jackson Engineers Limited crean el primer sistema ferroviario en la India que funciona con celdas solares. Y en los deportes, hoy Chivas y Porto juegan un partido de pretemporada. Es momento de que hablemos de ciencia, tecnología, innovación, redes sociales, porque vaya que es un tema que estará ocupando más y más los primeros lugares de las agendas internacionales y nacionales. Y es que un ejemplo claro de esto es un informe de Deloitte que afirmó que los gastos por la amenaza cibernética, es decir, crímenes cibernéticos, superan los 120,000 millones de dólares, una cifra que es mayor a la del huracán Katrina. El huracán en 2005 fue uno de los desastres naturales con peores consecuencias en Estados Unidos y también el más costoso. En total, los daños por el huracán llegaron a los 108,000 millones de dólares y en el caso del huracán Sandy, las pérdidas económicas tuvieron un costo de entre 50,000 y 70,000 millones de dólares. Sin embargo, estas grandes cantidades parecen pues poca cosa frente a una de las mayores amenazas de nuestro tiempo, los ciberataques. Un informe de la seguridad británica, de la aseguradora británica Lloyds y la empresa de análisis de seguridad cibernética Ciems aseguró que la amenaza de hackeos en Estados Unidos podría llegar a costar hasta 121,000 millones de dólares. Desde que el ransomware WannaCry y el malware NotPetya, de los cuales hemos hablado abundantemente aquí en México al Día, pusieran en jaque la seguridad cibernética, no solo en los Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, las empresas han invertido grandes cantidades ya de dinero para evitar violaciones a su seguridad. Demasiado tarde o no, eso es lo que dirá el futuro. Según la investigación, este temor a ser hackeados provocó una inversión anual de 450,000 millones de dólares para las compañías en todo el mundo. Sin embargo, todavía pues no se sabe si será suficiente. Pero sí sabemos que cada vez representará una mayor amenaza. Recordemos que en las agendas de las pláticas internacionales del más alto nivel se ha encontrado entre las prioridades la seguridad electrónica y cibernética. Lo ha dicho Theresa May, primera ministra del Reino Unido. Lo ha también puesto sobre la mesa
la canciller de Alemania, Angela Merkel, y pues ni se diga sobre las intenciones, por ejemplo, de Donald Trump de crear un frente con Rusia para hacer el mayor escudo impenetrable a ciberataques del mundo. Ya veremos cómo se sigue moviendo este aspecto. Mientras tanto, pues hay que tomar precauciones, sobre todo por parte de las empresas más grandes y de los gobiernos. Y vámonos a otras noticias, hasta la India, porque este país, como muchos otros en el mundo, buscan reducir el consumo de diésel en su sistema de transporte, la India específicamente en su sistema de trenes. Por eso, Indian Railways y Jackson Engineers Limited crearon el primer sistema ferroviario indio que funciona con celdas solares llamado The Diesel Electric Multiple Unit. Las celdas solares permitirán que este gigante de 1.600 caballos de fuerza elimine los generadores de electricidad que funcionan actualmente con diésel y que servían para alimentar las luces, los ventiladores y las pantallas de información del servicio de pasajeros del vehículo. Con esto, Indian Railways podrá ahorrar hasta 21,000 litros de combustible al año. El servicio transporta a 13 millones de pasajeros cada día, lo que significa que gasta una gran cantidad de diésel. Ya se imaginarán, en 2015 el servicio ferroviario hindú gastó 2.5 mil millones de dólares en diésel, y aunque la maquinaria principal seguirá siendo alimentada por el combustible, el servicio de Indian Railways espera ahorrar 6.3 mil millones de dólares en los próximos 10 años gracias a las celdas de energía. Y ahí estamos viendo, vio en su pantalla este servicio que corre desde Nueva Delhi en la India. Y vámonos ahora hasta el espacio, y es que recordemos que esta semana es una muy especial para la exploración humana espacial, debido a que hace 48 años, entre el 16 de julio y el 24 de julio, se llevó a cabo la mayor hazaña de la humanidad. Yo la llamaría la mayor hazaña de la humanidad, que fue poner a los primeros seres humanos en la Luna. Y pues vaya que seguirá habiendo controversia alrededor de esto, debido a que en pocos años, yo diría meses, se tiene planeado ya regresar a la Luna, primero por naves no tripuladas de diferentes empresas y gobiernos, como lo son China, los Estados Unidos, Rusia, Japón, también seres humanos por parte de empresas como SpaceX. Sin embargo, ya nos estamos preguntando qué va a pasar con las cosas que se quedaron allí por parte de los Estados Unidos cuando llevaron a las misiones Apolo a la Luna. Una profesora de antropología de la Universidad Estatal de Nuevo México inició una campaña para salvar los sitios de descenso en la Luna. Beth O'Leary está dando conferencias en Washington en esta semana, sobre todo sobre la preservación de los lugares donde los seres humanos pisaron la superficie lunar. Hablará en la National Geographic Society y en el Museo Nacional Smithsonian del Aire y el Espacio, al cumplirse este 48º aniversario de la misión Apolo 11. Su nuevo libro, La Última Misión, analiza la exploración espacial desde el punto de vista de la conservación arqueológica e histórica. También explica cómo diversos sitios en Nuevo México, Texas, California y Florida contribuyeron al éxito de la misión Apolo. O'Leary dice que el lugar del alunizaje del Apolo 11 en la base Tranquilidad, donde los seres humanos pisaron la Luna por primera vez, merece que tenga una conservación. Y de hecho la NASA ya ha publicado una serie de reglas o de sugerencias para las próximas misiones a la Luna, para que no se acerquen a los sitios donde todavía se encuentran alrededor de 36 artefactos de los Estados Unidos, ahí esperando a ser revisitados en la Luna. Así que vaya controversia de quién es la Luna. ¿Puede Estados Unidos ponerse a hacer zonas protegidas donde nadie más pueda pisar? Existe un tratado internacional de la Luna donde dice que es territorio internacional. Ya veremos cuando lleguen las siguientes misiones a la Luna qué es lo que va a suceder. Esta es la información hoy de Ciencia, Tecnología, Innovación y Redes. Querido Omar. Muchísimas gracias, Ana Cris. Siempre muy interesante toda la información que nos ofreces. Y bueno, en otros asuntos, distintas dependencias del gobierno federal iniciaron un operativo para garantizar la seguridad de las familias mexicanas durante estas vacaciones de verano. Las vacaciones de verano ya están aquí y el gobierno federal implementó un operativo para resguardar la seguridad y la comunidad de las familias que viajen por todo el país.
La Procuraduría Federal del Consumidor inició un despliegue nacional para reforzar sus acciones de verificación y vigilancia y evitar abusos en los precios de hoteles, balnearios y restaurantes. Por su parte, en un operativo conjunto, la Policía Federal, las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, así como la Cruz Roja Mexicana, iniciaron el operativo de verano 2017. De esta manera, elementos de la Marina vigilarán las principales playas y costas del país a fin de atender y salvaguardar a los turistas, mientras que agentes de la Policía Federal estarán instalados a lo largo de la red de carreteras nacionales para brindar seguridad y servicio de auxilio vial. Por su parte, Caminos y Puentes Federales anunció que se mantendrán abiertos los 1.032 carriles de las plazas de cobro que administran a fin de agilizar el cruce vehicular en las casetas de las autopistas. Asimismo, a partir de este martes entraron en vigor los descuentos en autotransporte y ferrocarril en servicio de pasajeros a estudiantes y maestros de 50 y 25% respectivamente, esto como parte de los apoyos a usuarios durante estas vacaciones. Las autoridades recomiendan que si sale de viaje en automóvil, haga antes una revisión de las condiciones mecánicas en las que se encuentra, no maneje cansado, no ingiera bebidas alcohólicas o drogas, use siempre el cinturón de seguridad, respete los señalamientos y los límites de velocidad. Si viaja con menores de edad, llévelos en su silla especial. Para México al Día, Emanuel Morales. Y 5 niños mexicanos, orgullo nacional, ganaron el Campeonato Internacional de Cálculo Mental, esto en Kuala Lumpur, en Malasia. Resolvieron 70 operaciones aritméticas en menos de 5 minutos y superaron a 900 niños de 30 países, entre los que destacan Alemania, Estados Unidos y China, donde se sabe, hay niños muy preparados en las matemáticas. Al pequeño Sergio Chapa le fue otorgado el título de gran campeón. Los menores resolvieron las operaciones visualizando el ábaco Soroban, una técnica aprendida en Aloha Mental Arithmetic en México. Las felicitaciones no se hicieron esperar por parte del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a través de sus cuentas en redes sociales. Y tras este triunfo fueron recibidos por el embajador de México en Malasia, Félix Corona. Muchísimas felicidades a estos pequeños. Así es, Ana Cris, pues ahí está estos jóvenes talentos que hay que abrirles las puertas para que se sigan preparando y por supuesto apoyarlos aquí en México. Las Secretarías de Marina y de Agricultura firmaron un adendum para que juntas robustezcan el cuidado de los recursos marinos nacionales y en el que se da un paso más a las labores de inspección y vigilancia en materia pesquera en las aguas de jurisdicción federal. Realizamos el mayor de nuestros esfuerzos para evitar la pesca ilegal en las zonas marinas mexicanas. Acciones que hemos desempeñado de manera conjunta desde hace ya 10 años. Sin lugar a duda, la cooperación entre las instituciones involucradas constituye el factor determinante para fortalecer la labor hasta ahora realizada. Por su parte, el titular de la Zagarpa, José Calzada Rovirosa, destacó el crecimiento del sector pesquero, el cual dijo va en franco desarrollo en sus 11,000 kilómetros de litorales, pues se ha convertido en un sector estratégico, ya que de un año a otro ha crecido 20%. Este es un sector que requiere siempre de la solidaridad y de la conducción del Estado mexicano, porque como bien se mencionó, tenemos más de 75,000 embarcaciones y 300,000 personas que se dedican a la actividad, 300,000 familias que se dedican a la actividad pesquera. También el secretario de Marina destacó que la Secretaría a su cargo pondrá a disposición de la CONAPESCA los recursos humanos y materiales para configurarse como la base financiera de este gran proyecto y de esta forma hacer valer el Estado de Derecho en los mares. La Secretaría de Salud y el Sistema Nacional DIF unieron esfuerzos para fortalecer la capacitación de especialistas para la atención de niñas y niños que acuden a estas instituciones. Durante el seminario Taller Políticas Públicas del Desarrollo Infantil, el secretario de Salud, José Narro, afirmó que se debe apostar por la niñez mexicana y su crecimiento integral. Sumar autoridades, sumar académicos, sumar a conocedores, sumar estructuras sociales y sumar organismos internacionales.
Ese es uno de los puntos de enorme valor. Y dos, que estamos en toda la disposición. En su participación, la titular del DIF nacional, Laura Barrera, informó que las instituciones de salud en cooperación con el DIF realizarán un instrumento de medición para el desarrollo infantil, los métodos de enseñanza y también los procedimientos para las terapias de rehabilitación. Vamos a encontrar juntos, de la mano de todos, herramientas teóricas, metodológicas y prácticas, precisamente para todo lo que podamos nosotros aterrizar en nuestros centros de atención infantil. Por su parte, la Secretaría del Trabajo hizo un llamado a los patrones para que cumplan con sus obligaciones en seguridad y salud. Esto con el objetivo de reducir el número de accidentes laborales. La dependencia recordó que la normatividad no solo obliga a los empleados a que los empleados cuenten con la vestimenta y accesorios indicados para su protección, sino a que sean capacitados para el desempeño de sus actividades. También informó que existe una guía de referencia que permite a las empresas y a los empleados seleccionar el equipo de protección y puede ser consultada en la página que aparece en sus pantallas, www.gov.mx/STPS. El Museo Recinto Homenaje a Don Benito Juárez, ubicado en Palacio Nacional, celebró 60 años con una nueva muestra temporal. Un recital de piezas emblemáticas del siglo XIX para una conmemoración especial. La celebración por los 60 años del recinto homenaje a Don Benito Juárez coincidió con los 150 años del triunfo de la República y los 145 años del fallecimiento del Benemérito de las Américas. Es un recinto muy importante, porque es el único presidente de México que tiene un museo dentro de Palacio Nacional, Don Benito Juárez. Entre las piezas importantes que aquí tenemos, por ejemplo, es la banda presidencial de Don Benito Juárez o la mascarilla mortuoria que se le hizo a Don Benito Juárez tras su muerte. Ubicado en el segundo patio mariano de Palacio Nacional, el museo fue inaugurado en 1957 para rendir tributo al hombre y al personaje histórico que consolidó a la República. Hay recuerdos de muchos de los presidentes de México en Palacio Nacional, pero ninguno de ellos tiene una estatua sedente como la que tenemos en los patios marianos de Palacio Nacional y además un museo, que fue justamente el sitio donde murió don Benito Juárez, precisamente en el lugar en el que estamos ahorita. En el recinto se recrean espacios íntimos de la vida cotidiana del presidente Juárez, como el salón familiar, el despacho y la recámara. Además, exhibe una colección de objetos personales, pinturas y documentos del mandatario. De manera temporal, el museo exhibe una muestra del grabador Sergio Sánchez Santamaría, dedicada a los 150 años del triunfo de la República. Y él lo que hace es retratar algunos de los momentos importantes de esta República errante de don Benito Juárez. Cuando don Benito Juárez estuvo en el norte del país, cuando recorrió los largos desiertos, los extensos desiertos del norte de México. Una iconografía que quizás ya tenemos muy reconocida, pero que es una nueva versión, una reinterpretación a partir de mi visión de cómo percibo yo este hecho histórico, que es bastante importante y que creo que no debemos olvidarlo. Titulada La República 150 años después, la muestra reúne una veintena de ilustraciones elaboradas en lápiz litográfico, sobre papel y en scratchboard. Puede visitarse de martes a domingo de 10 a 17 horas al interior de Palacio Nacional. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Gracias, Rufino. Y la compañía Érase una vez Producciones estrenó el espectáculo doble El Niño y los Sortilegios y Mamá la Oca en el Centro Nacional de las Artes. El montaje está integrado por 5 famosos cuentos narrados a través del ballet y la pantomima y una ópera en torno a la fantasía lírica. El ciclo, la ópera es puro cuento y el ballet también, continuará en el Teatro de las Artes del CENART con producciones de alta calidad hasta el 13 de agosto.
Recuerda, México es tu museo. Cientos de personajes han definido el rumbo de nuestra patria. Sus hazañas viven en canciones, poemas, películas y cualquier otro medio. Sin embargo, en un museo tenemos contacto directo con ellos a través de sus objetos. Bienvenidos a México es tu museo, y hoy quiero invitarlos a conocer una casa muy especial. Esta es la historia de la Quinta Luz, la casa de Pancho Villa. A inicios de la Revolución Mexicana, en 1911, el entonces coronel Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, compró la casa que antes había rentado en la ciudad de Chihuahua. A esta propiedad le llamó la Quinta Luz, en honor a su esposa, Luz Corral. Villa remodeló y amplió el inmueble en varias ocasiones, agregando caballerizas, un abrevadero, 2 patios, una zona para el cuartel de su guardia, un sótano y un túnel de escape. Las obras corrieron a cargo de don Santos Vega, amigo del general Villa, y la decoración fue hecha por Hilario Berumen, Manuel Portillo y Mario Ferrer. El 20 de julio de 1923, mientras conducía su automóvil, Francisco Villa fue asesinado en una emboscada. Después de este hecho, su ahora viuda, Luz Corral, mantendría gran parte de la casa deshabitada y utilizaría algunas habitaciones para exponer objetos personales de Villa, nombrando al recinto Museo División del Norte. En 1981, por su avanzada edad, Luz Corral donó la Quinta Luz y todo su acervo a la Secretaría de la Defensa Nacional, con la condición de que continuara su labor como museo. Por lo deteriorado de la casa, necesitó una restauración por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el 17 de noviembre de 1982 fue reinaugurada con el nombre de Museo Histórico de la Revolución. Si deseas conocer más sobre la vida y obra de Doroteo Arango, te invito a visitar su casa museo en la ciudad de Chihuahua, donde podrás admirar personalmente documentos, fotografías, objetos personales e incluso el automóvil donde fue asesinado el propio Francisco Villa. Cada objeto y rincón de esta casa mantiene viva la memoria de Pancho Villa, un hombre que en su momento marcó el rumbo de la Revolución Mexicana. Es así como la Quinta Luz se suma hoy al gran número de sitios que hacen de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. A los deportes, vamos al resumen final. Suspenden las 2 órdenes de aprehensión contra Javier Duarte por los delitos del fuero común en el estado de Veracruz. Seguirá proceso federal en prisión. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que analizan presentar demandas penales por mal uso de 44,000 plazas de maestros recuperadas. Nuestro corresponsal en Canadá, Gabriel Ramírez, nos habló sobre los puntos de vista entre México y Canadá con respecto a la renegociación del Telecán. Si hay una diferencia, un desencuentro entre México y Canadá que tiene que ver con el tiempo, la duración de la renegociación del TLC. Mientras México pretende que esta concluya en diciembre para no llegar a 2018, tiempo de elecciones en nuestro país, Canadá dice que no hay urgencia, que ellos prefieren ir despacio para tener un buen acuerdo y no una mala renegociación. Legisladores de Chile y Colombia denunciaron al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en Holanda. Y en los deportes, América cayó ante Murciélagos 2-1 en partido a beneficio de Ezequiel Orozco en su lucha contra el cáncer. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de miércoles. Gracias a Miguel González por ayudarnos a comunicarnos con usted a través de la lengua de señas. Nos vemos mañana. Así es, un placer informarles esta mitad de semana. Esta es una producción de televisión educativa. Nos vemos mañana.